Hoy puede ser. Miércoles de tutorías, porque habitualmente tenemos nuestra columna que justamente es un espacio compartido con el servicio de tutorías de nuestra Universidad Nacional de Chilecito, porque es importante estar acompañado, es muy importante estar acompañado, más aún en tu primer año de formación en el nivel superior. Por eso estamos felices de recibir a nuestros invitados del día de la fecha. Son invitados muy especiales, tienen que ver también con materias que a veces resultan complicadas, sobre todo para el primer año. Esto ya lo hemos hablado cuando hablamos de las tutorías en matemática. Hoy nos vamos a centrar en la tutoría disciplinar de química y por eso nos están acompañando la licenciada Liliana Sateras, tutora integral de enfermería y alimentos. ¿Cómo estás? Bienvenida, buen día. Hola, buen día. Y nos está acompañando el técnico Guillermo Ensalate, él es técnico de laboratorio clínico e histopatología médica y es tutor disciplinar de química. Ambos, por supuesto, integran el servicio de tutorías de la UNDEC. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, a ver, ¿cómo empezar esta pregunta? ¿Qué tan complicado puede ser iniciar el recorrido universitario cuando la materia que elegí tiene tanta química, Liliana? Bueno, yo soy tutora integral. Sí. Y trabajamos junto con Guillermo en las tutorías presenciales y virtuales de la disciplina química en algunas carreras. ¿Y por qué se dan estas tutorías de química? Porque, bueno, la demanda justamente recae o es más importante en estas disciplinas duras, matemática, física y química. Claro, porque me agarra la desesperación. Elegí una carrera, de repente tiene química y yo pensé que estaba más o menos orientado y me doy cuenta que me supera. Es otro nivel. Es otro nivel. Entonces trabajamos con Guillermo en horarios específicos para ver cómo abordar el tema de la química, cómo estudiarla y cómo organizarnos con el material. Bien. A mí me pasaba siempre como estudiante en el nivel secundario esta división que se da entre la química, que tenés una parte concreta donde podés hacer las mezclas de los elementos y las sustancias, y después la otra parte que era la que se me complicaba un montón, que son comprender cómo hacer esas fórmulas matemáticas, esos cálculos químicos. Bien, todo es parte de lo mismo. Una de las cosas que les afecta a los chicos en la universidad, en este trayecto universitario, es el salto que muchas veces no se entiende que hay desde una escuela secundaria al nivel universitario. Por problemas de una currícula, digamos, de contenidos a nivel secundario, hay muchos temas que no se dan o se dan en otro nivel, muy someramente. Entonces, cuando entran a transitar una universidad en estas materias que decía Liliana, matemática, física y química, son materias muy duras, muy estructuradas, y cuando no tenés una buena base, que es lo fundamental, contenidos troncales de la materia, y se complica. Entonces, el espacio de tutorías brinda esa mano, no tan solo en el contenido, sino también en el cómo aplicarlo, en el cómo estudiarlo, para justamente que sea mucho más viable transitar en el primer año. ¿Y cuáles son esas claves para empezar a amigarme con esta disciplina cuando empiezo el estudio? ¿Cuáles son las claves para empezar a organizarme en el estudio de la química? Básicamente la organización del tiempo, por muchas veces pensamos que no tenemos tiempo para estudiar, pero realmente es que no nos organizamos con el tiempo. Y después, siempre tenemos internamente un concepto básico de la química, pero muchas veces el transitar por el primer año nos asusta, y la vemos a la química como el ogro que viene a comernos, y no. Hay chicos que dicen, no, química ya me fue mal. Y claro, todavía no rendiste el primer examen. No, pero a mí me va a ir mal.
el predisponerme con mala actitud y ya perdí la mitad de la guerra. Claro. Entonces, obviamente, reconozco que por ahí es una materia que hay que prestarle más atención que a otra, pero no es algo imposible, es totalmente viable. Y bueno, este espacio está justamente armado para eso, para poder dar una mano, brindarle al alumno todo lo que necesita, justamente para que este transitar por el primer año le sea más viable. Claro, siempre recuerdo a Paenza, Adrián Paenza, en aquellos ciclos hermosos que tenían encuentro, que él decía, hay muchos estudiantes que se sienten frustrados con estas materias específicas, lo que es física, química, matemática, pero porque no tienen desde la casa ese tipo de inspiración o de diálogo o de estar habituado a este tipo de disciplinas, porque no son comunes, no es común que, no sé, mi padre, mi madre, abuelos hayan transitado por este tipo de disciplinas. Y no es, hablar de química normalmente en la familia no es común. Sí, no es una charla de sobremesa. Claro, muchas veces yo charlando en casa le digo, pásame cloruro de sodio. y el cloruro de sodio es la sal que utilizamos para la sal de mesa. La sal de mesa. Sí. Y el nombre químico es cloruro de sodio. Y bueno, ya me conocen mi grado de locura, entonces cuando yo le digo, pásame cloruro de sodio, y es la sal. Y algo tan simple como eso. Es que asustan los nombres, profe. Claro, lo técnico, uno algo que no está acostumbrado. Bueno, más allá de que nuestra área de profesionalismo va por otro lado, pero digo, asustan los nombres. Y cuando te empiezan a hablar de es más, no sé ni cómo decirlo, las combinaciones, cuando te dicen el tetracloruro y no sabés qué es. Es que bueno, justamente la idea es perderle el miedo. Sí. Es perderle el miedo, es irse acostumbrando de a poco. Es como todo, cuando sos chiquito no podés salir a correr. No. Empezás a dar pasitos, empezás a caminar. Y bueno, se trata de esto, de irlo haciendo paulatinamente, sin prisa pero sin pausa. Entonces, reconozco que por ahí los tiempos de la universidad son tiempos mucho más acelerados que una secundaria. Y las responsabilidades son diferentes. Cuando yo pongo la mano en el arado para empezar el camino de la universidad, tengo que ser consciente de que ya no estoy en la secundaria, ya que estoy formando parte del destino de mi vida, a lo que yo aspiro ser. Entonces, si antes le dedicaba un ratito a estudiar cuando estaba en la secundaria, hoy ya no lo puedo hacer. Ese estudio tiene que ser la prioridad principal de mi día a día. Entonces, tengo que dedicarle el tiempo necesario de a poquito, pero irlo haciendo de una manera constante y fluida. Bien. Yo también, como una experiencia personal, he sufrido mucho con química. Odiaba la química. Mira. Y por vueltas de la vida, es que no se puede querer lo que no se conoce. Eso es, sí, de hecho, aplica para todo. Justamente lo que no conocemos nos genera miedo. Es un instinto de preservación natural, predisponerse con un escudo en la mano cuando algo que no conocemos viene hacia nosotros. Claro. Pero bueno, a lo mejor no es malo lo que viene, y justamente pasa eso. Yo odiaba la química porque no la entendía, hasta que tuve que hacer borrón y cuenta nueva y empezar 1 más 1 son 2 y comenzar de a poquito. Y hoy, por vueltas de la vida, soy profesor tutor de química. Y le decías a la sala en tu casa cloruro de sodio. Exactamente. Claro, por ejemplo. Pero bueno, yo un poco también esto de que mencionaba el profe Guillermo, ¿no? El hecho de asumir el compromiso de nuestra elección, de que estamos en otro nivel, de que nuestro día se tiene que organizar diferente. Hay mucho de eso en la tutoría integral también, ¿no? Porque en este caso puntual es química, sí, pero por lo general el tema de decir, bueno, los chicos vienen preocupados por algo. ¿Y por dónde se empieza a acomodar esa estructura mental? Bueno, justamente desde el servicio, en estas semanas anteriores estuvimos en horario de clase junto con los profesores en horas de clase
dando un taller que se denomina cómo organizar el tiempo. Fundamental. Es fundamental. Es una de las cuestiones que por ahí los ingresantes todavía no ven la importancia de utilizar organizadores de diarios o semanales y mensuales, que fue el material que les pasamos, sino que además es pensar qué tiempo tengo yo real para estudiar. Entonces, cuando hacemos el trabajo de los organizadores semanales, que una de las actividades que hacemos es, en un organizador, simplemente un papel, no hay que ir a ningún otro recurso complicado tecnológico, en un papel divido por columnas los días de la semana y con un color escribo las actividades que no puedo dejar de hacer diariamente. Cocinar, cursar en la universidad, cocinarle a los chicos, trabajar, cuidar a mi abuelo, trabajar, sí, ir sacar al a pasear club. el perro, esas cosas. Todo detallado. Entonces ahí gráficamente puedo ver qué espacios reales, libres me quedan para estudiar y poder gestionar de una manera más productiva en mi tiempo. A veces uno piensa que uno no tiene tiempo y cuando hace este ejercicio uno realmente ve que tiene mucho más tiempo del que pensaba. Y a veces pasa al revés, que uno dice, no, si voy a llegar re bien al parcial de la semana que viene, y si hace este gráfico, detecta que tiene mucho menos tiempo y que va a ser más complicado llegar a estudiar todo. Entonces, la gestión del tiempo es algo fundamental en los estudiantes, y en los ingresantes es todo un ejercicio, porque es un aprendizaje diario y bueno, es todo el primer cuatrimestre que les lleva a acomodarse. Para el segundo cuatrimestre los vemos un poco más organizados. El primer cuatrimestre se complica. Pero bueno, para eso estamos haciendo los talleres, los ayudamos desde el curso de ingreso a pensar en estas cuestiones y trabajamos los tutores integrales junto con los disciplinares justamente remarcando estas cuestiones. Y están a permanente disposición de los estudiantes en el aula de tutorías. En el aula de tutorías, cada tutor de la carrera tiene un horario determinado que fuimos diciéndole a los alumnos que nos corresponden, de las carreras que nos corresponden, y tenemos las tutorías en forma presencial en el aula en días fijos, para que los chicos se puedan organizar por carrera. Últimamente se han incorporado al equipo de tutorías tutores disciplinares para el área de la Escuela de Ciencias Naturales, o sea que hay más colegas como con Guillermo trabajando, porque bueno, la demanda es grande y los alumnos son cada vez mayor la cantidad. Claro, son cada vez más. Son cada vez más. ¿Y cómo manejan la frustración por ahí que generan este tipo de disciplinas, sobre todo en un alumno que recién sale del secundario, que tiene que acostumbrarse a la cantidad de horas de estudio, que de pronto se le complica mucho porque son muchos nombres técnicos? ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo manejan la frustración de los estudiantes ante estos primeros problemas que empiezan a aparecer a la hora de estudiar estas disciplinas? Bueno, una cuestión es reflexionar sobre este trayecto que están iniciando, que es todo un aprendizaje. No es que porque ya ingresaron a cursar son estudiantes universitarios. No, están aprendiendo el camino. Nosotros enfocamos este tema desde el servicio diciendo que hay que aprender el oficio de ser estudiante universitario. Claro. Y aprender el oficio implica un montón de cuestiones que no tuvieron hasta ahora. Claro. La organización del tiempo en forma diferente, el compromiso con la tarea, no es ya, como decía Guillermo, estudio un ratito, 10 minutos antes de entrar, como hacía en el secundario, leía 2 hojas y aprobaba el parcial. Acá ya no es posible. Entonces, todas estas cuestiones son habladas. ¿Cómo vive la frustración individualmente cada uno? No lo podemos manejar desde las tutorías, no. Pero sí acompañarlos y pensar y reflexionar justamente que es todo un proceso que tiene que pasar todos. Todos tienen que aprender esto de ser estudiante universitario.
aprender las reglas del juego nuevas. Sí, y aprender a frustrarse incluso, aprender a poner mucho empeño en el estudio y que el resultado no sea el que esperábamos. A veces no va a ser el que esperamos, no es una catástrofe y tenemos que aprender de eso también. Lo bueno es que la UNDEC tiene esta área de tutorías y que contiene a los estudiantes en esto que es común porque todos hemos transitado por esos momentos en los que pensábamos que era imposible una materia y después de estudiarla con mucho amor y paciencia hemos podido llevar adelante, ¿no? esta carrera universitaria. Profe, antes de despedirlo, quisiera preguntarle eso, ¿qué le aconsejaría a los estudiantes a la hora de estudiar química? Que aprovechen cada espacio que se les brinda en el tema de tutoría. Como recién lo habíamos dicho con Liliana, son materias, química, física y matemática, que se aplica una tutoría porque son más estructuradas, son más rígidas. Entonces el tiempo que yo necesito para aprender o para poder aprobar un parcial no es el mismo de la secundaria. En la secundaria puede que un ratito antes de rendir, si tenía una buena capacidad memorista, lo aprendía, pasaba, daba la lección. Y me olvidaba cuando salí. Y cuando salía pegaba un tropezón y me olvidaba la mitad. Claro. Acá no. Acá es otra cosa, es otra parte totalmente diferente. Acá no vas a estudiar 2 o 3 hojitas. Para presentar un examen te puede llevar más de un mes fácil preparar una materia. Entonces, ese preparar una materia, tenés que hacerlo de forma constante, seria, y un caminar sobre la materia de forma segura. Justamente por eso, como consejo, les digo, no se pierdan los espacios de tutorías. Hay veces, diciéndolo un poco como reclamo, hay chicos de que se pierden 1 mes, 2 meses de tutoría. Y cuando vienen, 1 o 2 clases antes de rendir. Claro. Y en 2 horas de tutoría, profesor, explíqueme física, química y biología. 2 temas de física, 2 temas de química, 2 temas de biología. Se puede hacerlo, pero ¿cuánto te va a quedar en limpio de lo que yo te explique? Claro. Química, hay un viejo refrán que dice química se aprende a punta de lápiz. Y es así, no porque hiciste bien un ejercicio, te salió bien, no por eso significa que lo sabes. Esto es una cuestión de aprenderlo, de interiorizarlo. Entonces, ese caminar te va a demandar un tiempo. Uh-huh. Ese tiempo es el que te hace falta para preparar un final. Bien, queríamos agradecerlos a ambos por acercarse aquí hasta la radio. Nos gustaría retomar en algún momento de esta columna, hablar un poco más de cómo estudiar química, porque creo que se merece ese espacio en la radio, el hablar, el podernos abrir a estas materias que no son comunes, como dijimos, uno no lo encuentra habitualmente en muchos espacios. Está bueno empezar a hacerlo más común y que el estudiante, o que si estás en el secundario y querés estudiar una carrera que tiene química y no te animás, sepas que la UNDEC cuenta con estas tutorías que te van a acompañar y que podés transitar tu carrera de la mejor manera. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Perfecto, muchísimas gracias. La licenciada Liliana Sátera, tutora integral de enfermería de alimentos, el técnico Guillermo Enzalate, técnico de laboratorio clínico de histopatología médica, tutores ambos del servicio de tutorías de nuestra Universidad Nacional de Chilecito. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.